descubre a Trajano, el primer emperador romano de origen hispano. Su nacimiento en la provincia de Hispania marcó un hito, demostrando que el poder de Roma ya no se limitaba a Italia. Su ascenso al trono en el año 98 después de Cristo simbolizó la unificación y expansión del imperio, evidenciando su capacidad para liderar en tiempos de cambio. Gobernó hasta el 117 después de Cristo, dejando un legado de prosperidad y crecimiento. Durante su mandato, Trajano fue responsable de ampliar significativamente los horizontes del Imperio Romano mediante sus audaces conquistas. Entre estas, Dacia se destacó como la joya, proporcionando a Roma valiosos recursos y territorio. La conquista de Dacia por Trajano marcó un antes y un después en la historia del Imperio Romano. Esta campaña no solo expandió los límites imperiales, sino que también aseguró una fuente importante de oro. Bajo su liderazgo, Mesopotamia se convirtió en una nueva frontera para Roma. Este territorio estratégico abrió rutas comerciales vitales y representó una victoria significativa contra los partos, consolidando el poder romano en Oriente. El impacto de Trajano en la expansión territorial romana es inmenso. Su habilidad para anexar provincias y asegurar fronteras fortaleció la presencia de Roma en regiones clave, estableciendo un imperio más vasto y poderoso. Su gobierno trajo estabilidad, impulsó la economía y mejoró la calidad de vida de los ciudadanos romanos, marcando uno de los puntos más altos del imperio. La innovación arquitectónica fue un distintivo de su mandato. Proyectos como el Foro de Trajano y la Columna Trajana no solo embellecieron Roma, sino que también celebraron sus conquistas y el ingenio romano, dejando un legado perdurable. Bajo su mandato, Roma alcanzó su máxima extensión territorial, evidencia del liderazgo y la visión estratégica de Trajano. Su gobierno estuvo caracterizado por una serie de conquistas militares que expandieron los límites de Roma más allá de lo imaginable. La expansión hacia Mesopotamia abrió una nueva frontera para el Imperio Romano. Trajano logró avanzar hasta el Golfo Pérsico, demostrando su habilidad para navegar en la complejidad de las relaciones internacionales y el manejo de conflictos. Este avance hacia el este reforzó la posición de Roma como una potencia indiscutible en el mundo antiguo. El impacto de Trajano en la expansión territorial romana fue inmenso. Bajo su liderazgo, el imperio no solo creció en tamaño, sino también en influencia. Las conquistas de Trajano aseguraron la prosperidad económica y estabilidad política, cimentando su reputación como uno de los gobernantes más exitosos de Roma. La prosperidad fue notable. Su gobierno estuvo marcado por una era de paz y riqueza, conocida como la Pax Romana. El emperador invirtió en grandes proyectos arquitectónicos y en el desarrollo de infraestructura, lo que mejoró la calidad de vida de sus ciudadanos y embelleció la ciudad de Roma. Su legado es evidente en las obras que perduran hasta nuestros días, testimonio de una época dorada en la historia romana. Dejó una huella imborrable en la memoria histórica de Roma. Su gobierno marcó una era de cambios profundos, transformando el panorama romano con políticas innovadoras y una visión de futuro sin precedentes. Su habilidad para cambiar Roma resuena aún en la historia. La política exterior fue un equilibrio perfecto entre diplomacia y conquista. Expandió las fronteras del Imperio Romano hasta límites nunca antes vistos, pero siempre manteniendo un enfoque pragmático en sus relaciones internacionales. Esta dualidad fortaleció a Roma en el escenario mundial. Durante su reinado, la economía romana experimentó un auge significativo. La estabilidad interna, combinada con las conquistas y la expansión territorial, propició un ambiente de prosperidad. Las políticas económicas de Trajano sentaron las bases para un imperio más fuerte y unificado. Fue un visionario en el desarrollo urbano, transformando Roma con grandiosas construcciones y proyectos arquitectónicos. Su enfoque en la infraestructura no solo embelleció la ciudad, sino que también mejoró la calidad de vida de sus ciudadanos, marcando un antes y un después en la urbanización romana. Fomentó las artes, la literatura y la filosofía, enriqueciendo el legado cultural de Roma.
Este enfoque integral ayudó a cimentar su legado perdurable, impactando a generaciones futuras en diversos ámbitos de la vida romana. No solo es recordado por sus conquistas militares, sino también por su impacto en la historia europea. Sus campañas en Dacia y Mesopotamia no solo cambiaron el mapa político de la época, sino que también influyeron en la distribución cultural y demográfica del continente. La administración de Trajano trajo innovación en el gobierno del imperio. Su enfoque en el desarrollo de infraestructuras, como carreteras y acueductos, y su interés en mejorar la vida de los ciudadanos romanos, dejó un legado de progreso y bienestar. Destacó como un emperador adelantado a su época, implementando reformas y estrategias que fortalecieron el imperio romano. Su visión y liderazgo lo establecieron como una figura clave en la historia romana, marcando un antes y después en la gestión imperial. En el ámbito militar, dejó una huella imborrable. Su habilidad para liderar y expandir el territorio romano a través de conquistas significativas como la de Dacia, demostró su genio estratégico y su importancia en la historia militar romana. La contribución al derecho romano también resalta entre sus logros. Mediante la implementación de leyes y reformas, buscó mejorar la administración de justicia y la vida cotidiana de sus ciudadanos, cimentando las bases del derecho moderno. Además, jugó un papel crucial en la expansión cultural del Imperio Romano. Su interés en las artes, la arquitectura y la literatura promovió un renacimiento cultural que enriqueció la vida romana y dejó un legado perdurable. Finalmente, su gobernación no solo llevó al Imperio Romano a su apogeo territorial y económico, sino que también fomentó un periodo de paz y prosperidad, marcando una era dorada que sería recordada a través de los siglos.